Queremos simplificar cada expresión completamente utilizando nuestras reglas de exponente dadas aquí a la derecha. Si hacemos una mirada a esta primera expresión, lo primero que probablemente hacer es poner un exponente de un hexanewton. Ese aviso como tenemos esta fracción alcanzada al poder de 3. Así que, en realidad, tenemos una elección de cómo queremos abordar esto. Si reconocernos que esta fracción interna se simplificará, podríamos simplificar esto primero, y luego se simplificar, podríamos aumentarla al tercer poder, o podemos aplicar el poder para encender la propiedad al primero y luego simplificar. Pero siguiendo el orden de las operaciones, vamos adelante y simplifique primero dentro de los padres. Aviso tenemos S de la cuarta sobre S a la primera, y entonces tenemos al quinto sobre el tercero. Por tanto, tenemos un cociente o divisamos, y las bases son iguales, restringamos nuestros exponentes. Así que para S al cuarto dividido por S al primero, tenemos S al poder de 4, 1 S al tercero. Y entonces para T al quinto dividido por T al tercero, tenemos tener el poder de 5, 3, que sería tener al segundo. Y de nuevo, todo esto se levanta al tercer poder, y ahora debemos reconocer que tenemos poderes levantados a poderes, que es esta regla aquí. Así que cuando tenemos un poder levantado a un poder, multiplicamos los exponentes. Aquí teníamos S al poder de 3 por 3, eso sería 9, y T a la potencia de 2 por 3, que sería T al sexto. Y otra vez, si usted se encuentra tan abandonado por todas estas reglas, mientras sabe lo que significa un exponente, también podríamos obtener el mismo resultado. Lo que quiero decir es eso: si tomamos una mirada a esta fracción interna, y sabemos que la cuarta sería 4 factores de S, y que la quinta sería 5 factores de T. S al primero sería un factor de S, y luego tenemos 3 factores de T. Sabemos que en cualquier momento tenemos un factor mismo, simplifica a 1, por lo que esto simplifica a 1. Y entonces tenemos 3 factores de T que simplifican a 1. Así que mirando ahora la fracción innermost, aviso como hemos ido al tercero, al segundo levantado al tercero, que es lo que tenemos aquí, y luego podríamos expandir también esto. Sabemos que algo levantado al tercer poder significa que tendremos 3 factores de S al tercero al segundo. Y luego puede ser que desde aquí estaremos bien. Aviso como tenemos 3, 6, 9 factores de S y 2, 4, 6 factores de T. Por tanto el resultado, por supuesto, sería el mismo, pero tomaría un poco más de trabajo. Mirando el segundo ejemplo, puede ser intentar simplificar estos dos y puede incluso alguna de estas X, pero no podemos hacerlo, porque aviso como el numerador se está levantando al cuarto poder. Y otra vez, es importante reconocer que el poder en el 2 es Siemens 1. Así que mirando al numerador tenemos poderes a poderes, así que vamos a multiplicar nuestros exponentes. Tenemos 2 a la potencia de 1 por 4, eso 4, y luego X a la potencia de 4 por 4, eso 16. Todo más de 2x a la quinta. De nuevo, esto sería 2 al primero. Tenemos 2 a la potencia de 4, 1, eso es 3, y luego x a la potencia de 16, 5, eso sería 11. Lo último que podemos hacer es evaluar 2 al tercero. Eso sería 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Tenemos 8x al undécimo. Gracias por ver.